Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a las tertulias de Periodista Digital en colaboración con Culturamas. Soy Juan Laborda y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Alejandro Pedregosa. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Alejandro Pedregosa es escritor en el más amplio sentido de la palabra. Eres poeta, relatista y también llevas, creo que esta es tu quinta obra de ficción, tu quinta novela, con lo cual me gustaría que habláramos también de los diferentes géneros que has abarcado. Hoy vamos a hablar especialmente de La sombra de Caín, que es una obra de relatos, un compendio de relatos, y de A pleno sol, que es tu última novela. En cuanto a La sombra de Caín, publicada por Cuadernos del Vigía, me gustaría que nos contaras de dónde surge la idea, porque creo que está relacionada con las colaboraciones de prensa que haces habitualmente. Exacto, es una idea un poco ajena, en el sentido de que fue una persona de Vocento, que me llamó porque había leído una novela anterior y me dijo, bueno, que le había gustado mucho y que le había ocurrido la idea en Vocento de si quería colaborar con los periódicos que ellos tenían para los domingos hacer un pequeño relato criminal, ¿no? Un microasesinato, por decirlo de alguna manera, para sus periódicos. La idea me pareció fantástica y el relato breve, que era un género que yo no había tratado o con mucha profundidad hasta entonces, nos pusimos, y de aquellas colaboraciones, más luego algunos cuentos que le fuimos añadiendo, surgió esta sombra de Caín. A mí me parece que el lenguaje preciosista y la forma en la que está hecho salva muchas dificultades narrativas que puede encontrar uno a priori. Por ejemplo, yo decía cuando leía en la contraportada, son asesinatos, hay un asesinato o una muerte por lo menos en cada uno de los relatos. Esto a mí me hacía pensar, puede llegar a resultar tedioso, pero al contrario, la variedad de situaciones y de circunstancias y de causas es lo que hace que te atrape en cada uno de ellos. Claro, había un fondo temático que era inevitable porque era la parte del encargo, ¿no? Digamos, queremos que sea una cuestión, pues, criminal. Pero a la vez me proponían una amplitud muy grande, o sea, o me cedían una amplitud muy grande al ser, esto salía creo que en 15 periódicos de toda España. Entonces, claro, a mí me parecía muy interesante la posibilidad de este domingo, que sé que sale tal, ambientar por ejemplo, en el País Vasco. El siguiente, ambientarlo en Andalucía. El siguiente en Extremadura, sabiendo que en toda esa zona se leía, ¿no?, el periódico. De forma que de ahí es un poco de donde llega luego La sombra de Caín, porque como el cainismo como enfermedad española, ¿no? Entonces son los diferentes crímenes en diferentes puntos de España. Desde los relatos bíblicos, ¿no?, hasta el ajuste de cuentas tradicional, la vendetta, y luego a mí uno de los relatos que me sorprendió mucho, ambientado en un partido de tenis de la Copa Davis incluso. Tenemos todos los ambientes posibles. Sí, eso era lo que a mí me interesaba, precisamente para romper esa posible monotonía que pudiera conllevar el hecho de que siempre hubiese un asesinato, ¿no? Pero claro, hay tantas formas de matar como de vivir. Claro. Y eso es lo que le da amplitud en realidad. Es verdad que tienes mucha razón en que en principio puede parecer que la mirilla es muy pequeña, pero luego se dimensiona. Se amplía. Y yo creo que eso es lo que le hace, al libro funcionar. Y es muy enriquecedor también las diferentes visiones que haces de la sociedad, porque en un libro de relatos criminales, como lo hablaremos también del género negro y de las novelas, uno puede enfrentarse a lo que realmente quiere. Y tú te atreves aquí con la eutanasia, te atreves aquí con los desahucios, te atreves aquí con cuestiones que socialmente son muy duras, muy actuales y que todos vemos en la calle constantemente y que nos hacen daño. Es decir, que es algo que realmente toca. Como decía un amigo el otro día hablando de literatura, tú has puesto aquí tu libra de carne, ¿no?, shakespeariana. Sí, sí. También, de alguna manera, estaba propiciado por el hecho de la prensa, ¿no? La prensa y la actualidad son necesarios, o sea, están hermanados. Y bueno, si además de poder hacer literatura podías dar ese plus de actualidad, y de una actualidad en el sentido, pensando luego que iba a estar recogida en un libro, que nunca pasase de moda. Quiero decir, y hay temas que, aunque los desahucios ahora mismo estén tristemente subyugando a mucha gente, en realidad el sufrimiento, ¿no?, la angustia por algo así no pasa, no sé. Claro. Recuerdo ahora mismo un poema
que se llamaba El embargo y es del siglo XIX y sigue teniendo la misma vigencia. O sea, que ese tipo de angustias no pasan nunca. Sí, la naturaleza humana, el dolor son la base de la literatura. En cuanto a tus novelas, nos vamos a meter con A Pleno Sol. Hay una serie de novelas, con las dos anteriores, que son novelas criminales ambientadas en unos espacios particulares. Un extraño lugar para morir en los Sanfermines, Un mal paso en el Camino de Santiago y A Pleno Sol, de temas de hoy, que se ambienta en torno al 15M madrileño. A mí me gustaría que nos comentaras cuál es tu opinión sobre la ambientación en la novela negra y si es necesario renovar de alguna manera esta visión que tenemos, porque parece que siempre hay una visión de la parte más baja, de los barrios, del lumpen social o de los sectores más altos donde hay corrupción, pero en realidad cualquier ambiente es propicio para ser espacio de novela negra. Yo lo entiendo así, además me parece que hoy en día la novela negra es un gran contenedor donde le caben muchas cosas. Además, yo entiendo también la novela negra de una manera tangencial, en el sentido que siempre intento mezclarla con algún otro género. Casi siempre va siendo con el humor o con los libros de viaje o con una literatura más costumbrista, como tú apuntabas. A mí me interesaba mucho decir, o sea, a la literatura negra, por ejemplo, el crimen, lo que ahora mismo puede ser el crimen más horroroso, está fuera de ambientes en el que yo vivo, realmente. Es decir, un ambiente de clase media, burgués, en el que yo me he criado, en el que yo vivo, afortunadamente, y europeo, porque esto diferencia mucho la literatura anglosajona por la forma de vida de Estados Unidos, por ejemplo, que la de Europa. En el sitio donde yo me he criado, la violencia existiendo está soterrada, como tú explicabas, bien por arriba porque se oculta para que no se vea, bien por abajo porque realmente no llega a los bajos fondos de una manera fácil. Entonces a mí la idea que me daba al escribir estas novelas es precisamente, bueno, analizar ese límite en el que cualquier persona, entre comillas, normal, quiero decir, aunque esto de la normalidad tiene mucho, pero cualquier, como se entiende esta clase media, da el pasito, da ese límite y dice, he entrado en el terreno del mal, ¿no? Desde luego hay una visión que a mí me ha interesado mucho leyéndolo y que en las otras novelas creo que se puede ver también. Son espacios siempre de cambio, son espacios de transformación, espacios lúdicos en ocasiones, y yo lo apreciaba cuando pensaba en esto que dices, ver los toros desde la barrera, que es esa pulsión, ¿no?, que tenemos de apreciar lo ajeno, de apreciar lo lejano o lo que está dentro del crimen. Y aquí tú introduces además un elemento en ese sentido, que es el protagonista, uno de los protagonistas, Chucho, que es un jubilado enigmático, ¿no? Como lo dices tú, que realmente está fuera del 15M, claro, pero que va tomando elementos de todos ellos. Claro, esto era indispensable. O sea, cuando yo lo entiendo así, cuando abordas un problema tan de actualidad y que puede dar a una lectura superficial, porque al fin y al cabo todos tenemos esa cosa de una lectura rápida, ¿no? Que tenías que hacer, o creo que hay que hacer algo en ese momento para salirte fuera y ver el problema desde fuera. Entonces, Chucho, que es el personaje al que te refieres, es un jubilado que bueno, tuvo un accidente y como él se quedó enigmático, como él dice, ¿no? No se sabe bien lo que tiene, pero es lento de reflejos, lleva la boca abierta a veces, tiene una mirada muy densa, muy pesada. Entonces, él es el que introduce al lector en su visión del 15M y de lo que está pasando en el centro de Madrid. Entonces, claro, es una visión de alguna manera muy naif. Pero que a la vez es muy profunda, sí, ¿no? Porque juega esas dos. Él, desde su simpleza, consigue analizar cosas en los que otros, por cuestiones bien sea ideológicas o bien sea en fin, de otro orden de cosas, no saben verlas. Pero él, con su llaneza y con su mirada de niño, sí. Eso es muy divertido. Eso es precioso. Y tenemos además los dos niveles que decíamos antes también en la novela. Están los jóvenes indignados del 15M, pero también están, que fue un hecho real además, los mayores que les ayudaron y que les acompañaron y que luego dieron lugar a ese otro movimiento, que es el de los yayoflautas, que nos enfrentan a una realidad que en este caso es la desaparición de Daniela desde prismas completamente opuestos, claro, o muy distintos. Claro, claro. Esto era también necesario mostrarlo, yo creo. A mí hay una cosa que me gusta mucho de una intervención de una de los personajes mayores, como tú dices, que fue jubilada también, ya tiene 75, 76 años, y está con los chavales allí. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y usted a qué viene aquí?
Y dice ella, yo he sido maestra toda la vida y me he criado entre chavales, ahora quiero venir a ver si de verdad han aprendido algo. Y bueno, ese punto, sí, ¿no? De revisión, de mirar, a ver, ¿estáis haciendo algo que valga la pena o estáis haciendo el tonto? Y ese personaje, Teresa, que está recogiendo, que eso me pareció fantástico, está recogiendo las frases, buenas frases del 15M, que ya está haciendo una lista, las tiene en un cuaderno, es decir, una cuestión casi académica, ¿no? Vamos a recoger ordenadamente. Ya va eso, mirando a ver qué se dice, qué se pone en las pancartas y bueno, lo analiza, ¿no? Me gusta mucho también que se nota las lecturas, se nota el trabajo previo de formación, porque los detectives improvisados, que son Chucho y estos hombres y mujeres del 15M, John, Laván, el propio Vigo, son por un lado inusuales, pero por otro lado son parejas que nos pueden recordar parejas desiguales. Es decir, tenemos al jubilado, que es un ex policía que puede ser más duro, y luego tenemos a los que son, entre comillas, más blandos, más amables, más humanos, que son John, Lavane o Vigo. ¿Cómo trabajaste estos personajes? A mí es que, o sea, yo en el fondo creo que es una novela de personajes. Uh-huh. Y me interesaba mucho el hecho de la pluralidad y de la diversidad. En realidad esta novela parte de un exabrupto que le escucho a alguien en una cafetería viniendo a Madrid precisamente, en mitad de la Mancha, de la anchura de la Mancha, pues un señor estaba por aquellos momentos lo del 15M y suelta un exabrupto contra la tele metiéndose contra estos chavales, pues un poco diciendo, bueno, una barbaridad cualquiera de la que se puede escuchar. Entonces yo pensé, hay que ver lo mal informados que estamos en el sentido de cuánta pluralidad habrá ahí dentro. Pero este señor coge y hace todo el mismo saco. Entonces yo necesitaba mostrar esa pluralidad. Y esa pluralidad abarca, bueno, ya cuando tú lo has leído lo ves, ¿no? Gente más implicada desde una órbita, otros menos, otros absolutamente desde fuera, gente en contra. Es como en las anteriores novelas. Lo que me interesa realmente con la literatura negra es analizar un microcosmos. O sea, meterte, cerrar, ¿no? Hacer un corte, sacar y ver qué hay ahí dentro. Sí. Y ese microcosmos además se refleja incluso en la técnica, porque a mí me ha gustado mucho también las voces narrativas que tenemos aquí. Tenemos el diario de Daniela, tenemos a Chucho, tenemos diferentes voces en las cabezas de los personajes, algunos trabajados me parece a mí también maravillosamente, como el propio Vigo, con esa dialéctica que le enfrenta, ¿no? Entre el más conquistador y el más humilde, y creo que eso apuntala todo esto que estás diciendo, es decir, la propia estructura técnica de la novela ayuda a entender este microcosmos. Sí, creo que es uno de los grandes esfuerzos de la novela, ¿no? Uh-huh. Cómo nos metemos en la cabeza de gente diferente que por diferentes circunstancias están en un mismo sitio, incluso a lo mejor apoyando una misma cosa, sí, ¿no? Pero claro, eso es a lo que me refería antes. Existe pluralidad en lo diverso, por supuesto, pero hasta en lo común. Sí. Y entonces, claro, para dibujar o para reflejar esa diversidad había que meterse en la cabeza de los personajes. Y claro, pues entonces hay diferentes voces narrativas precisamente porque tienen que hablar 3 o 4 por lo menos. Y en esa misma línea tenemos también la estructura, digamos, de cómo se construye los flashbacks y los momentos reales. Hay 2 momentos de tiempo. Es otra cosa también creo que muy curiosa, como cuando un personaje llega a su máximo, sin desvelar nada, sin hacer spoilers, llega a su máximo porque le ocurre algo o porque hace algo o porque interactúa, no siempre sistemáticamente, y creo que ahí está la riqueza. Volvemos hacia atrás para ver cuál es su camino, jugando con 2 líneas que son la del presente narrativo y la del pasado narrativo, cosa que también le hace muy amena y muy fácil de leer. Y peligrosa en principio era. La idea es muy simple. Cuando yo empecé a idear la estructura de la novela, pensé en un abanico sin las uniones, solo en las varillas del abanico. Un abanico por lo menos de los que tenía mi madre entonces, de cuando yo era pequeño, que me gustaba mucho jugar con ello y darle hacia adelante y hacia atrás, y abrían desde el medio y tenían varilla derecha, o sea, varilla hacia adelante, varilla hacia atrás, varilla hacia adelante, varilla hacia atrás, con lo que pensé que era una muy buena manera para contar la historia que yo quería contar, de manera que la varilla que sale hacia adelante te informa, la que viene hacia atrás te informa de la que va hacia adelante siguiente, y así hasta que tengas el abanico desarrollado, completo, abierto, y entonces cuando el lector ya tiene eso, toda la panoplia, toda la imagen, ¿no? Pero ya con el abanico abierto, como para darse... Precisamente esas varillas de este abanico que nos comentas en esa imagen tan bonita son lo que permiten en una novela negra mantener esa tensión narrativa tan importante. Claro, digamos, es la sustancia de la estructura, porque lo que te cuentan al principio, o sea, lo que te cuenta lo que va hacia adelante, te lo niega lo que va hacia detrás, de forma que siempre vas informándote de algo y a la vez adquiriendo una incógnita.
Con lo que siempre en cada capítulo tienes un poquito de conocimiento y un poquito de duda. Y sí, no se desvela el misterio, que es lo que queremos, que la trama, la narración realmente es el misterio de Daniela. El misterio de Daniela, que además se mezclan dos misterios que son el de su desaparición y el de quién es Daniela, quién es para ella misma, que también hay un juego psicológico ahí. Claro, Daniela es una joven que está metida en el 15M y extrañamente desaparece, ¿no? En unas circunstancias difícilmente explicables porque tenía una vida en principio normal. El lector, a la vez que va sabiendo qué le ocurre a Chucho y a, bueno, el grupo de amigos de Daniela, que empieza a buscarla, ¿no? Porque no se fían de la policía, porque ya han tenido encontronazos con la policía y tal, entonces deciden buscar por su cuenta y riesgo. Y el lector se va enterando de cómo es esa búsqueda, a la vez que en los capítulos que van hacia atrás, en las varillas que van hacia atrás, que hablábamos antes, se va enterando de la vida de Daniela. De forma que va entendiendo un poco por qué Daniela desaparece, a la vez que va aprendiendo o conociendo cómo son las pesquisas de quien la busca. Y ahí tenemos varios microcosmos también, porque tenemos el microcosmos de su familia, tenemos el microcosmos de su piso con sus amigas donde vive, y por otro lado tenemos el microcosmos del tiempo presente, que es el del 15M, que están todos interconectados. Claro. En realidad, igual los espectadores van a pensar que es una cosa muy compleja. No, es muy sencillo. Es compleja en el sentido de creación o de estructura, pero porque esa complejidad lo que lleva es a la facilidad lectora, ¿no? Es lo que, conforme vas leyendo, yo tenía mucha duda, o sea, tenía muchos miedos cuando acabé la novela, porque claro, esto te juntas con 20.000 papeles, 4 mapas, todo puesto en casa conforme vas escribiendo, y tenía duda, ¿esto se entenderá el abanico que va hacia adelante, que va hacia atrás? Es ese momento de nervios total que sueltas a los 4 o 5 principales lectores y te dice, a ver, sed sinceros. Y sí, se entendía, entonces, bueno, ya... No, se lee muy rápido, se bebe como el agua, es dinámica, está escrito con un preciosismo tremendo y además resulta atrayente y adictivo, porque esta fórmula hace que tú te quieras meter y quieras saber qué ocurre. Claro. Y para ir cerrando un poco toda esta visión, me gustaría que volviéramos a hablar de la novela negra y del ambiente de la novela negra. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, y hoy en día es un ejemplo, toda la novela negra está saliendo, como por ejemplo estoy pensando en Petros Markaris, para conocer la realidad de Grecia, Petros Markaris, para conocer nuestra realidad. Hay autores también de novela negra, hemos hablado de Alexis Ravelo, por ejemplo, o de Víctor del Árbol, que está rozando ese estilo negro, aunque tiene otras ramificaciones, y me gustaría que comentásemos cuáles pueden ser las evoluciones, es decir, si cambiamos de ambiente, si cambiamos de visión, la novela negra muchas veces no es tanto un espacio o una crítica social, sino un tono, una forma. La novela negra básicamente es una forma de mirar la realidad, yo creo. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo veo como el género más actual que hay, o sea, es como el realismo. Y además, como te decía antes, con connivencia con otros géneros. Le cabe de todo al género negro, precisamente por esa mirada, ¿no? Por esa mirada de la que tenía hablando, que se puede mezclar con humor, que, por ejemplo, en el caso de John Connolly, no sé si lo recomiendo a los espectadores, es lo negro mezclado con los fantasmas, con una cosa que uno como lector dice, esto no me lo creo en la vida, pero cuando lo lees dice, pero qué bien hilado está. O esa novela de ambiente negra, de ambiente mediterráneo, con Fred Vargas, que dentro de poco vendrá por aquí, por España, Petros Markaris, Montalbano, en Italia. Quiero decir, son novelas que ensanchan mucho, o sea, rompen la denominación de género. O sea, el género novela negra se le queda corto a este tipo de novelas. Sí, mezclan muchas cosas. Y en esa línea también tenemos la crítica social que decíamos. ¿Crees que con un periodo de crisis como el actual eso produce más novela negra o realmente la novela negra vive por sí sola? Yo creo que ambas cosas son verdad. Primero, la novela negra pervive y pervivirá por sí sola porque bajo mi punto de vista, desde que se genera, no ya en tanto como negra, sino hasta como novela de intriga, cuando surge, ¿no? Pues con Agatha Christie y todo esto, o Sherlock Holmes, este tipo de novelas, ya funcionaba. Sí. Funcionaba bien en venta y funcionaba bien en lectores. Quiero decir, siempre va a funcionar porque hay una cosa impepinable en este sentido, no hay religión, no hay creencia, no hay, desde luego, código penal que no condene el asesinato. Y eso
por eso interesa tanto la novela negra, Sí. porque es la quiebra de la primera ley universal, digamos, que es el no matarás. Ujú. Entonces, claro, ¿qué ocurre en la vida de alguien o qué ocurre en la cabeza de alguien para que haga esa quiebra? Que es lo primero que nos enseñan de pequeños. Por eso funciona y va a funcionar siempre la novela negra. Otra cosa es que en periodos de crisis funcione más, sin duda. En periodos de crisis yo creo que a los escritores se envenenan más. Claro, se envenenan y hay veces que dices lo que no puedo hacer porque no tengo valor y porque además sé que es una locura y no puedo hacerlo, pero sí tengo la ficción. Ujú. Y si lo ves desde el periodo de estos últimos 5 años, los crímenes están Sí. los crímenes literarios están a flor de piel y sí que es verdad que son crímenes de alto nivel, en el sentido de, bueno, poco... Sí, yo sí. tengo colegas, ¿no? que sabes que se cargan a quien no puede. Sí, sí, es una vía de escape, ¿verdad? Sí, Es sí, una sí, vía de es una escape, vía de escape. una forma de romper. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por todos estos comentarios. Te agradecemos mucho que estés aquí y bueno, despedimos aquí la conexión. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias.